Bienvenidos, señores. Nuevo video, nuevo unboxing. Y esta vez vamos con el video. Bueno, vamos a empezar por la caja, señores. A escribirle todo lo que hay acá, ¿no? Sony. Este es de la línea de entrada de Sony y principalmente más que nada. ¿Por qué? Más que nada les comento. Frente, parte de atrás, del costado, del otro costado y abajo. Vamos a abrirlo. Estoy ansioso igual que ustedes por abrir esto. 12 segundos después. ¿Mm? Papelería, guía de inicio, papelería. Listo, dejémoslo. ¿Ven lo que es esto, señores? Abrirlo. Así vienen empaquetados. Cable 3,5, conocido como el Plus Estéreo. Nada más ni nada menos. ¿Qué más? USB A, tipo AA, USB tipo C. Y bueno, esto me hacen acordar a los M04. Por cómo se pliegan, ¿no? Mira lo que es esto. Son hermosos. Ahí está. En el lado izquierdo tenés el botón de encendido y de emparejamiento, el jack de carga, la conexión de USB tipo C y la cancelación de ruido o el sonido ambiente. Y de este lado los controles táctiles. Hasta acá el unboxing. Después vamos a hacer las primeras pruebas en el estudio, claro. Muchos meses después. Y bueno, acá estoy probando los auriculares, los Sony Ultrawear, como se le llaman, los Ultrawear, los Pulse, bueno. Y bueno, y así se escucha. Tengo el viento en contra, acá caminando tranquilo. Y bueno, vamos a ver cómo se escucha el audio de los micrófonos que tiene. Salí justamente, mi vieja me decía, iba a salir en bicicleta y dije, ni loco, con este viento ni loco. Así que decidí salir directamente a probarlos. Tengo la cancelación de ruido activa ahora, no estoy escuchando música, pero apenas escucho el ruido de los autos que pasan atrás mío, ¿no? Y hay bastante tráfico. Así que vamos a ver qué tal se escucha esta pruebita que estoy haciendo para ustedes. 16 días llenos de paranoia más tarde. Una cosa que quería aclarar, acá estoy con los Sony Ult, ¿no? Estoy con los Sony Ult y
van a encontrar en el lado izquierdo, en el auricular izquierdo, van a encontrar este pequeño relieve que se siente muy fácil al tacto, ¿no? Es muy táctil acá. ¿Qué significa? Que una persona que no puede, obviamente que es ciega, que no puede ver, al hacer esto nomás, ya identifica que este es el izquierdo, ¿no? Que es donde están todos los controles, botones que ya les he enseñado siempre, ¿no? El botón de cancelación de ruido, de sonido ambiente, el botón de encendido de emparejamiento, la entrada jack auriculares 3,5 y la carga por USB tipo C. Y en el lado derecho tenés los controles táctiles, o sea, subir y bajar volumen, pasar y adelantar canción, o pueden hacer, ahora yo les voy a hacer una demostración de cómo se escucha, porque le acabo de desactivar acá en la aplicación del teléfono que cuando yo me lo saque la música se para. Desactivé esa opción para poder hacerles escuchar un poco de música. Voy a la parte de configuración de dispositivo, aquí en la parte final, y aquí directamente voy a sistema, y aquí donde dice se detiene para al quitarse los auriculares es la música. Entonces, como verán acá, hago eso. Voy a acercar el micrófono acá a la música, ¿no? Voy a poner la música para que ustedes la escuchen, ¿no? El tema de la resistencia de esto es lo más que podés estirarlo. Acá ya vas a notar mucha resistencia. Si ya lo haces más, lo rompiste y arruinaste algo muy caro. En cuestión de la limpieza, siempre tener un trapito de eso que no suelten pelusas. Para siempre, cuando los termino de usar, yo a estos Sony le paso un trapo y los seco bien. Por aquí adentro, aquí afuera, la diadema que descansa aquí en la cabeza, todo eso. Un punto negativo, o algunos par de puntos negativos que le encuentro a esto, es el botón de refuerzo de graves, el ULT, yo no lo usaría en el nivel 2. En el nivel 2 se lo configuraría en nivel, o sea, tenés valores del 1 al 10. Entonces no lo usaría yo para unas canciones, para ciertos temas funciona, pero para otras canciones donde querés escuchar frecuencias medias, ahí ya te las elimina completamente en el nivel 2 si lo tenés al máximo, que es la escala del 10. En el nivel 2. Yo lo utilizo en el 1 y tiene un buen refuerzo de graves. Y la cancelación de ruido, nada que envidiarle al XM04 o al XM05. Si tenés el XM04, el XM05, quédatelos. No valdría la pena comprar estos. Pero si querés empezar en estos tipos de auriculares que te cubren todas las orejas, dale para adelante nomás. Segundo punto negativo es el cable de carga. Sony, ¿qué quisiste hacer con esto? Son pocos centímetros, no es nada esto. Esto, o sea, lo tengo que conectar. Mirá la distancia que hay. No es nada. A veces hacemos los cables USB un poquito más largos. Por lo menos dame 50 centímetros, como hiciste con el cable que es para cuando, ¿no? Este es el cable de entrada de jack 3,5 que viene incluido. Una cosa buena del cable, bueno, ya pasamos, ahora voy a hablar de otro punto positivo del cable es que podés usar la cancelación de ruido activa en estos auriculares, incluso cuando conectás aquí. Cuando conectás a una computadora. Yo lo probé con mi computadora y lo que se hace, se desactiva el Bluetooth, se desactiva el Bluetooth solo, tiene el chip que tiene, desactiva el Bluetooth solo, pero la cancelación de ruido la podés seguir usando activamente. Y como promete, son bastantes horas, 20 horas, según lo que promete, ¿no? 20 horas con cancelación de ruido activa. Para un vuelo internacional, digamos, Buenos Aires, Nueva York, que son 11 horas de vuelo, estos podés ir todo el vuelo usándolos si querés. Yo estoy aquí porque ustedes están allí, es lo que siempre digo, pero no voy a cerrar con eso el video de hoy, porque falta la opinión
de mi amigo Matías. Comentar principalmente agradeciendo en el espacio de Kaoru Fanning para permitirme en su canal de dar la opinión sobre los auriculares. Y la verdad que los Ult me han gustado bastante. No estoy acostumbrado quizás a lo que ha sido este tipo de experiencia, pero la verdad que es confortable. Tanto para los oídos no es dañino. A su vez el estuche es bastante cómodo, si bien tiene el forraje en jean, que es bastante lindo y sensitivo. Y por otra parte también el confort al momento de colocártelos. Si bien yo me los puedo colocar, ¿sí? Y acomodarlo a lo que es mi cabeza, porque cada uno tiene su cabeza distinta, el detalle particular está en que uno puede agarrar y acomodarlos de esta manera, con lo cual también es mucho más factible para lo que es la llegada de los oídos y que bueno, te envuelva correctamente bien. Otro de los detalles importantes es que vos mismo estás mirando para cualquier lado, con tan solo un doble tap mueve la música, con otro más se sale, cambiando de así, cambias de canción. Y por supuesto, bueno, como había comentado anteriormente aquí Kaoru, es en relación al tema de la comodidad para todo, ¿no? Tanto para las personas videntes como las no videntes. Y por supuesto que sea confortable para los largos viajes también, no solo en avión, sino en colectivo, que a veces suelen ser más lejanos todavía y más la demora. Así que bueno, esa es mi pequeña opinión y la verdad que lo recomiendo bastante también conseguir.